Muy buenas tardes, estimados. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Escaño, soy ingeniero civil, también tengo un máster en ingeniería sanitaria y ambiental. Soy de República Dominicana y hago estos videos con la finalidad de que personas cercanas al área de ingeniería, arquitectura y cualquier otra área pertinente puedan conocer cómo diseñar diferentes elementos de las instalaciones sanitarias en edificaciones o cualquier tipo de edificación, ya sea pública, comercial, institucional, educativa, residencial, etcétera. En el día de hoy vamos a diseñar lo que es la cisterna o tanque soterrado o con cualquier nombre que le llamen en cualquier país de los que estén viendo este video. Antes que todo, para poder diseñar la cisterna, la función de esta es retener agua por un tiempo de retención, la cual abastezca a la edificación cuando no exista suministro de la red pública, ya sea porque el suministro de la red pública la envía cada X tiempo, o ya sea para prever si existe alguna avería en determinado momento. Entonces el agua que tenemos de reserva en la cisterna nos suple el caudal que nosotros requerimos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, tenemos que, dependiendo del proyecto, vamos a realizar esta tabla, a modificar la tabla en función del proyecto. Por ejemplo, si es para una casa de un nivel unifamiliar, o sea, que vive una sola familia, le colocamos en esta tabla 1, cantidad total de casas, 1. Coeficiente de hacinamiento. Bueno, según las normas dominicanas, el coeficiente de hacinamiento viene siendo 6 habitantes por vivienda. En otros países puede ser 5. Ya sabemos que para estos tiempos es difícil encontrar una vivienda que tenga más de 4 personas, pero bueno, todavía nuestras normas nos dicen que asumamos 6 habitantes por vivienda. Hay otras normas dominicanas también, como por ejemplo el del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, que te permite utilizar un coeficiente de hacinamiento de 5 personas. Pero como la mayoría de los proyectos se deben de llevar al Ministerio de Obras Públicas y este exige que sean 6 habitantes por vivienda. Luego colocamos el coeficiente de retorno de aguas residuales. ¿Qué es esto? Bueno, el agua que nosotros utilizamos, no toda regresa al alcantarillado o al sistema de tratamiento individual. Hay una parte que se pierde, ya sea porque la utilizamos en la cocina y ésta se evapora, o por cualquier otra razón. Entonces, ese coeficiente de retorno se asume como un 85%. Eso va a estar a criterio del diseñador, porque no es lo mismo que estemos diseñando una residencia a que estemos diseñando un proyecto, vamos a decir, agrícola o no sé, un parque o cualquier otra edificación que el coeficiente de retorno, según su entendimiento, sea mayor o menor. Eso ustedes ya lo verán a su consideración. Cantidad total de habitantes en el proyecto. Ese viene siendo el coeficiente de hacinamiento por el total de casas en este caso. Luego, estos datos de empleados y personal flotante está a consideración de ustedes colocarlo. A mí me gusta colocarlo. ¿Por qué? Porque eso me da un margen de seguridad a la hora de yo hacer mi diseño. Si yo, por ejemplo, tengo una casa, yo puedo asumir que esa casa pueda tener un empleado. Personal flotante, eso se asume que son las personas que van a la casa, pero que no están todo el día allá.
digámosle visita. Vamos a ponerle 1 también. Área de estacionamiento en metros cuadrados. Debemos de calcular el área de estacionamiento de nuestro proyecto. Vamos a asumir que son 50 metros cuadrados. Área verde, vamos a asumir 120 metros cuadrados. Área recreativa, vamos a dejarla en 0 porque en este caso, como es una casa, no va a tener área recreativa. Si fuese un residencial, sí tendría un área individual que sería área recreativa. Las dotaciones. Según las normas dominicanas, podemos asumir para uso doméstico una dotación de 200 a 300 litros por habitante por día. Me imagino que ustedes como profesionales en el área o estudiantes de la misma ya conocerán lo que son las dotaciones. Entonces vamos a obviar ese comentario. La dotación para empleados vamos a asumir que son 250 litros por habitante por día. El personal flotante también. Área de estacionamiento 3 litros por metro cuadrado por día. Área verde 6 litros por metro cuadrado por día. Área recreativa 6 litros por metro cuadrado por día. Vamos ahora a calcular los caudales medios. El caudal medio viene siendo la dotación por, si es para uso doméstico, sería por la cantidad de habitantes, entre 86.400 para llevarlo a litros por segundo. Entonces, tenemos un caudal medio total de 0.04 litros por segundo. Lo llevamos a galones por minuto multiplicándolo por 15.85, que es el factor de conversión. El caudal máximo horario, según las normas dominicanas, podemos utilizar un coeficiente de 2 a 2.1 y para el máximo diario de 1.20 a 1.25. En este caso nosotros no vamos a utilizar estos dos últimos, ya que esos caudales se utilizan cuando vayamos a diseñar una red de abastecimiento, ya sea una red interna de acueducto, pero en este caso no. La cisterna. Ahora vamos a llegar al punto del cual trata nuestro video. El tiempo de reservas. Esto está a consideración del diseñador. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el tiempo en el que llega el agua de la red pública. Las normas dominicanas dicen que si tenemos un proyecto con menos de 16 viviendas, asumamos un tiempo de reserva de 2 días. Si tenemos más de 17 o más, utilizamos 1.5. Cuando yo estoy diseñando una casa, me gusta ponerle un tiempo de reserva de 3 a 4 días, porque en nuestro país tenemos un porcentaje de la población que no tiene suministro interdiario, ni mucho menos diario. Entonces, le pongo un tiempo de reserva de 4 días. Eso, obviamente, se va a transformar en lo que es un volumen mayor. Entonces, para calcular la capacidad de nuestra cisterna, debemos de decir el tiempo de reservas por el caudal medio en litros por segundo por 86.4 para convertirlo a metros cúbicos. Entonces, tenemos una capacidad calculada o una capacidad de diseño de 12.68 metros cúbicos. Sucede lo siguiente. Nosotros siempre tenemos tinacos o tanques elevados. Según las normas dominicanas, podemos asumir un 2/3 para captar en la cisterna per se y el restante 1/3 para los tinacos. En este caso, como tenemos una vivienda, sería un solo tinaco. La cantidad de tinacos va en función de la cantidad de viviendas. Pero sucede que como yo tengo una sola vivienda, me está dando
un volumen de tinaco, para los tinacos de 6 metros cúbicos. Eso es demasiado. ¿Qué yo hago? Yo ese porcentaje lo llevo a punto 80 y punto 20. Punto 20. Que serían 4 metros cúbicos. Todavía está siendo mucho. Vamos a ponerle 90%. Y que un 10% se convierta en el volumen del tinaco. Tenemos acá entonces que el volumen real de cisterna son 12 metros cúbicos. Y el volumen de tinacos son 2 metros cúbicos. Si se fijan, este valor debería de dar los 12,68, pero yo tengo aquí en mi fórmula que me redondeé a un número par. Entonces, por eso es que están viendo que dice el volumen de la cisterna 12 y el volumen de los tinacos 2. Pero si yo hago esto y le quito la fórmula, o sea, le quito la condicional, me da 1,27 metros cúbicos y acá me dará 11,41. Como son un tinaco, decimos que 1,27 metros cúbicos se convierten en 1,268. Ustedes saben que un metro cúbico tiene 1,000 litros, pero aquí dice 1,27 porque está teniendo solamente 2 números después del punto. Entonces debemos de buscar un tinaco con una capacidad mayor que nuestro volumen de diseño. Vamos a ver si decimos el volumen en litros para llevarlo a galones. Me da que tengo un tinaco superior a 335 galones. Podemos utilizar uno de 400. Estas dimensiones ustedes deben de buscar el tipo de tinaco. Bueno, en esta tabla no la tengo, pero hay otra tabla que yo he creado que tiene también unas celdas donde ustedes colocarán, que les servirá para mostrarle al cliente o también a obras públicas en tal caso, las dimensiones de ese tinaco que ustedes seleccionaron. Vamos ahora a determinar las dimensiones de la cisterna. Es recomendable que la cisterna no tenga una altura útil mayor a 2 metros, porque sabemos que eso se convertirá en que deberemos de tener un diseño estructural mucho más estricto. Vamos a darle una altura útil de agua de 1,50 y debemos de buscar ahora unas dimensiones que multiplicándolas me dé el volumen de diseño. En este caso tenemos el volumen real que es 1,41. Vamos a ver si diciendo 3 por 3 por 2,5. Tenemos nuestra cisterna con unas dimensiones de unos 50 metros de altura útil de agua, una base de 3 metros y una longitud de 2,60. Sería entonces al revés, 2,60 y 3 metros. Y la cámara de aire, 0,30 metros. Y por último, vamos a diseñar el tramo de la acometida. Según las normas dominicanas, específicamente de obras públicas, las horas de llenado no puede pasar de 8 horas, un mínimo de 4 y un máximo de 8. Vamos a asumir un tiempo de llenado de 6 horas, o sea que nuestra cisterna debe de llenarse en 6 horas. El caudal de bombeo, ¿qué sería? Nuestro caudal de bombeo sería el volumen de diseño, no el volumen de la cisterna, porque debemos de considerar el volumen de los tinacos y el volumen de la cisterna como tal, entre 6 horas por 3.600 para llevarlo a segundos, porque nuestro caudal de bombeo lo necesitamos en metros cúbicos segundo. La velocidad económica, porque vamos a utilizar la ecuación de continuidad para nosotros calcular
nuestro diámetro de la acometida. Son 1.5 para tener una velocidad económica. Ustedes saben que el rango de velocidad está entre 0.6 y 2.5 metros sobre segundo. ¿Cuál sería entonces nuestro diámetro? Sería la raíz de 4 por el caudal en metros cúbicos por segundo entre pi por la velocidad. Si ustedes hacen ese cálculo, les da 0.023 metros. Lo llevamos a pulgadas y luego elegimos el diámetro comercial existente más próximo. En este caso nos dio un diámetro comercial de 1 pulgada. Tengan en cuenta que aunque les dé un diámetro menor a 3/4 o menor a media pulgada, según las normas, el diámetro mínimo de las acometidas son 3/4. Yo espero que este video les haya servido de algo. Cualquier duda, sugerencia, comentario, me lo pueden dejar en la parte de comentarios. Ya con estos valores de los cálculos, ustedes van a su plano de AutoCAD, entonces hacen el dibujo de su cisterna y posteriormente ya el diseño estructural. Vamos a ver un ejemplo de una cisterna. Fíjense, tenemos la altura útil. Este es otro ejemplo, no van a ver que se asemeja al que hicimos. Esta sería la altura útil, que viene desde donde está la válvula de pie hasta donde está la válvula de aire, o la cámara de aire, perdón. Tenemos los controles de encendido y apagado. Tenemos acá la caseta de máquinas, donde está la bomba y el tanque hidroneumático, que en otro video vamos a diseñar una bomba y un tanque hidroneumático. Tenemos acá las dimensiones en sección y aquí en planta. Las dimensiones de la cisterna. Aquí tenemos lo que es las especificaciones del equipo de bombeo y tanque hidroneumático. Eso lo veremos en otro video. Hasta luego, mis estimados.